Bueno, pues comenzamos. El modelo SPLA de Microsoft nace con el objetivo de proporcionar un modelo de licenciamiento que encaje dentro de la prestación de servicios a terceros. En un principio estaba todo como muy orientado al hosting y a los grandes hostes, pero realmente ha ido evolucionando y se ha puesto al servicio de todo aquel partner que quiera dar servicios a sus clientes utilizando tecnología de Microsoft. Em, Aparte del modelo SPLA, que es el que vamos a entrar en detalle hoy, comentaros que también existe el modelo CSP, que es muy parecido al modelo de SPLA, pero para ser proveedor de servicios de nube pública de Microsoft. Con lo cual, todos aquellos que estéis trabajando ya con SPLA, os encajaría de maravilla complementar vuestra oferta de servicios de nubes privadas que estéis haciendo con SPLA con la parte de nube pública que pudierais hacer con CSP. Toda la parte de Office 365, Azure, etcétera. Incluso Azure, que muchos me habéis comentado alguna vez que lo veis como un competidor, yo os comento que más que un competidor puede ser un apoyo para desplegar nuevos servicios o servicios de forma más barata a lo mejor de lo que pudierais sacar con vuestro CPD y que os convendría, en mi opinión, explorar cómo funciona. ¿Vale? Si queréis ampliar también información sobre el modelo CSP, sobre Azure o sobre cualquier modelo de Microsoft, pues no dudéis en contactar con nosotros y os explicamos en detalle. Pero hoy vamos con SPLA. Entonces, ¿qué es SPLA? Pues realmente es un modelo de licenciamiento en el que Microsoft os pone a disposición todos sus productos para que vosotros construyáis los servicios que queráis, utilicéis Windows Server, SQL, Change, SharePoint, Dynamics, el producto, cualquier producto de Microsoft que necesitéis para construir un servicio para un cliente final. ¿Desde dónde podéis prestar los servicios? Lo podéis hacer desde vuestro propio data center o si no tuvierais vuestro data center, pues lo podéis hacer desde un data center de terceros, que en este caso también puede ser Azure, y también lo podéis hacer incluso desde infraestructura del cliente final, ¿vale? Luego los clientes finales pues se aprovechan de este servicio que vosotros habéis construido y os pagan a vosotros el precio que acordéis por vuestro servicio. ¿Qué hay que hacer para poder trabajar con SPLA? Bueno, pues se firma un contrato con Microsoft. El contrato tiene 3 años de duración y una vez firmado, Microsoft os da acceso a la página de web de gestión de licencias que se llama VLSC, desde donde podéis descargar todo el software de Microsoft y tenéis disponibles todos los product keys, etcétera. Lo único que tenéis que hacer es reportar mes a mes a Microsoft, a GTI. Nosotros reportaremos a Microsoft vuestro consumo, lo que hayáis utilizado de licencias para dar los servicios a vuestros clientes, ¿vale? ¿Qué características tengo que cumplir? ¿Qué características tiene el contrato SPLA? Primero, tenéis que ser partners de Microsoft. No hace falta que seáis ni Silver, ni Gold, ni que tengáis la suscripción de Action Pack. Es decir, es totalmente gratuito firmar el contrato. Pero sí que tenéis que estar dados de alta en el programa de partners de Microsoft y nos tenéis que facilitar el número de partners de Microsoft para poder generar el contrato que se hace desde una herramienta electrónica de Microsoft. Todo el contrato se revisa y se firma todo de manera electrónica. El contrato, como decía, dura 3 años y llegado el final del contrato se renueva. La duración del contrato tiene un punto, el punto más importante de tener que renovarlo cada 3 años es que cuando nosotros firmamos un contrato con Microsoft durante estos 3 años podemos utilizar y licenciar los productos de Microsoft que estaban vigentes en el momento de la firma del contrato. Es decir, por ejemplo, firmamos hoy un contrato nuevo y tenemos Windows Server 2016. Pues yo tengo que licenciar de acuerdo a las reglas de Windows Server 2016, aunque pueda instalar cualquier versión anterior, pero las reglas de licenciamiento, los precios, etcétera, que van a afectar a mi contrato son los de las ediciones vigentes y lo voy a poder utilizar durante estos 3 años. ¿Qué ocurre llegado a los 3 años? Imaginaros dentro de 3 años que haya sacado Microsoft Windows Server 2021 o 2020 o el que haya sacado. Pues que a partir de la renovación del contrato estaré obligado a licenciar de acuerdo a las normas
y los precios que tenga Microsoft en ese momento de Windows Server 2021. Esto a día de hoy os afecta de manera importante a todos aquellos que ya estéis trabajando con SPLA y os va caducando vuestro contrato SPLA y lo tenéis que renovar. Muchos todavía estáis trabajando con la edición de Windows Server 2012 que se licenciaba por procesador, y cuando os cambie el contrato tendréis que pasar al modelo de Windows Server 2016 de manera obligatoria, ¿vale? Y hay que estar preparado para ello, haber hecho bien la revisión de cuánto os puede costar, para ver si tenéis que repercutir o no algún coste adicional a vuestro servicio o lo que consideréis, ¿vale? Luego, la estructura de costes es flexible. Es flexible porque reportamos mensualmente y solo lo que hemos utilizado. Es decir, que si un mes utilizo más o utilizo menos, pues mi reporte va variando. De modo que realmente solo pago a Microsoft lo que he utilizado y por lo que he sacado yo beneficio. Nadie paga de más, ni cliente final ni vosotros. Siempre tendréis acceso a las últimas versiones de producto. Lo que os comentaba, que ahora podéis utilizar también infraestructura del cliente final para dar estos servicios a los clientes, es decir, que podéis utilizar SPLA en hardware del cliente final. Tenéis también la posibilidad de utilizar los precios especiales que tiene el programa para clientes educativos. Los precios durante un año no varían, durante el año natural. Si Microsoft decidiera cambiar el precio de alguno de sus productos, este precio no se vería afectado en SPLA hasta el mes de enero, ¿vale? Lo que sí que nos puede pillar un cambio en el medio del año es que hubiera un cambio de producto y hubiera un cambio entonces de referencia. Es decir, ya no es un cambio de precios como tal, sino que es que hay una nueva versión y nos podría afectar si tuviéramos que renovar el contrato. Si tenemos nuestro contrato todavía en vigor y no nos toca renovarlo, pues como tenemos derecho a seguir utilizando la versión anterior, si no queremos cambiar a la nueva versión o todavía no estamos preparados para hacerlo, pues podemos seguir reportando como reportábamos antes. Pero si os toca renovar el contrato, os pillaría el cambio y estaríais obligados a hacerlo. Y bueno, pues todo esto al final, digamos que no requiere ninguna inversión ni para vosotros ni para el cliente final, ya que podéis utilizar cualquier CPD, incluso Azure, incluso en hardware del cliente final, para desplegar un nuevo servicio a un cliente. Y como lo vamos a pagar todo a mes vencido y solo por lo que realmente vamos utilizando, podemos empezar por pilotos pequeños, por poner un ejemplo, e ir creciendo a medida que vayamos demostrando al cliente que vuestro servicio pues le ofrece un valor añadido que está dispuesto a pagar por él, ¿vale? Pero nadie hace una gran inversión inicial, con lo que facilita el cierre de los proyectos. Bueno, condiciones. Una de las condiciones que aparece en el contrato es que estáis obligados a reportar todos los meses, incluso aunque no hayáis tenido uso de productos, tenéis que comunicar a GTI el consumo que hayáis tenido del contrato el mes anterior, ¿vale? Y está por contrato y tenéis que hacerlo antes del día 10. Si incumplís esta parte del contrato, pues Microsoft lo que puede hacer es terminaros el contrato y dejaros sin la posibilidad de seguir dando el servicio. Entonces es muy, muy importante que todos los meses se reporte de manera correcta. Como estaríamos trabajando en un modelo de reportes mensuales y que vais a tener un pedido con GTI de manera mensual, es muy importante también que acordemos una forma de pago que nos permita tanto a vosotros como a nosotros pues tramitar toda la gestión de estos pedidos mensuales de manera ágil y eficiente, ¿vale? Luego, un tema que siempre también os comunico es que dentro del contrato hay un apartado también en el que estáis dando vuestro consentimiento a colaborar con Microsoft en el caso de una posible auditoría. Esto es también porque en SPLA, cuando vosotros reportáis, realmente Microsoft no está chequeando que lo que reportáis, que lo que tenéis instalado coincide con lo que tenéis reportado. Y todo se basa en la buena fe del partner en este caso. Por lo tanto, Microsoft se reserva el derecho a realizar auditorías del correcto uso de estos productos, ¿vale? Que solo se pueden utilizar en los casos en los que se esté prestando un servicio a un tercero. Lo que os decía, si falta un reporte, no se ha reportado en plazo, Microsoft puede terminar el contrato en cualquier momento. Y cuando hablamos aquí de reportar toda la plataforma, según el SPUR es un documento que puedo compartir con vosotros que rige las condiciones y usos de los productos en el modelo de SPLA. Y cuando hablamos de reportar toda la plataforma, significa que tengo que reportar todos los productos de Microsoft involucrados en un servicio.
Un ejemplo, si yo estoy dando un servicio sobre SharePoint, SharePoint necesitará SQL para trabajar y Windows Server. Pues en mi reporte tendré que tener Windows Server y SQL, aparte de SharePoint. Otra cosa podría ser es que este servicio sobre SharePoint lo esté dando sobre Azure y en Azure ya esté contratando máquinas tanto con Windows Server con SQL. Pues bueno, eso simplemente se comunicaría a Microsoft y no habría mayor problema. Pero si estamos trabajando desde un CPD y estamos trabajando en un premise y estamos instalando Windows Server y SQL y SharePoint, en el reporte tendrán que estar los tres productos. Luego también tenéis disponibles los productos de Dynamics y para esto igual que Dynamics Navision, AX, etcétera, pues todo esto también requiere las certificaciones que requiere la venta de estos productos en cualquier modelo de licenciamiento de Microsoft, pues en SPLA también serían necesarias. Luego, conceptos que hay que tener en cuenta porque afectan luego a lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer con las distintas licencias de Microsoft, ya sean Open o SPLA, ¿vale? Microsoft distingue dos tipos de escenario. Uno, los escenarios de entornos dedicados que llama y los entornos compartidos. Y siempre hablamos de entornos de hardware. Cuando hablamos de un entorno dedicado, un entorno físico exclusivo para un cliente final, en este caso podemos utilizar tanto SPLA, si se lo estamos dando como un servicio, como licencias Open que tenga el cliente final compradas a su nombre. ¿Vale? Serían válidas los dos escenarios. Pero si ya nos vamos a un entorno compartido donde aprovechamos distinto hardware para poder dar unos precios más competitivos a nuestros clientes y los damos como un pool de recursos para distintos clientes que acceden y comparten este hardware, en estos casos solo se puede utilizar SPLA y en algunos productos podréis utilizar licencias con software assurance que tuviera compradas el cliente. ¿Vale? Pero solo en algunos productos determinados, que luego tengo una relación de cuáles son, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco, el licenciamiento SPLA, dónde lo podemos utilizar? Pues hay cuatro casos diferentes en el que podemos utilizar SPLA. Primero, si lo alojo en un hoster, si el hoster es mío y yo soy el partner que aporta el CPD para dar toda la infraestructura y todos los servicios al cliente, lo puedo licenciar todo por SPLA, ¿vale? Si lo que hago es que la parte de hoster, la parte de CPD, se lo estoy alquilando a un tercero, yo que sé, el que se os ocurra, Arsis, cualquier CPD de un tercero que lo que os da son una serie de máquinas virtuales, en este caso vosotros podéis utilizar vuestro contrato SPLA para licenciar los productos de Microsoft, pero no podéis hacerlo para la parte de Windows Server. En este caso es el tercero, el que os está dando esta máquina virtual con Windows Server, el que tiene que hacer este reporte de Windows Server a Microsoft a través de su contrato SPLA. Otro escenario sería la infraestructura del cliente. En este caso podemos utilizar SPLA siempre y cuando este CPD o la infraestructura o este hardware que estéis utilizando para dar este servicio esté gestionado por vosotros. En este caso también, de cara a Microsoft, pues seréis el responsable del correcto licenciamiento de este hardware, por lo que tendríais que dejar bien claro a vuestros clientes que, oye, este servidor, te estoy dando un servicio, te lo estoy administrando yo, te lo estoy licenciando yo, tengo que tener control de lo que se instala aquí, porque soy el responsable, ¿vale? Y ahora, y cada vez más y más y más y más, que no para de crecer y que cada vez se utiliza más, está Azure. Azure sabéis que tiene un montón de servicios disponibles, desde pura infraestructura como servicio, que podéis contratar las máquinas virtuales con Windows Server y SQL y otros servicios adicionales. En el modelo que nos ocupa hoy para SPLA, podréis utilizar esta parte de máquinas virtuales de Azure, contratarlas también con sistema operativo, con Windows Server y SQL, pero el resto de productos que están, imaginaros que dais un servicio de Exchange o de SharePoint o de CRM o de Navision o de lo que se os ocurra con producto de Microsoft o de RDS o algo con Office, ¿vale? Esta parte de Microsoft, para licenciarla en Azure solo hay dos posibilidades. Una, o el cliente final compra licencias a su nombre y las compra con Software Assurance,
O la segunda, y que es la que nosotros recomendamos, es que se utilice el programa SPLA, ya que pagamos también por lo que utilizamos en Azure, que vamos pagando mensualmente lo que vamos consumiendo, pues haríamos lo mismo con las licencias de los productos que no están disponibles en Azure como un servicio, ¿vale? Que lo que os decía, pues sería SharePoint, Exchange, el propio Office, ¿vale? Todo esto pues iría en SPLA. Si vais teniendo alguna duda de lo que voy contando, me podéis ir preguntando en el chat. Luego, más conceptos importantes a tener en cuenta para licenciar correctamente. Hay tres posibilidades de licenciamiento dentro de SPLA. Una se llama SAL y que digamos que es el licenciamiento por usuario, y la SAL aquí sería el equivalente a la CAL del mundo de licencias tradicional de Microsoft. Luego hay productos que se licencian por procesador y productos que se licencian por core. Cuando licenciamos por SAL, lo que licenciamos es toda aquella persona, usuario nominal. En Microsoft no hay nunca no hay licenciamiento por concurrencia, siempre licencia usuarios nominales. Pues tendríamos que reportar un usuario, una SAL, por cada usuario que tuviera a disposición el servicio que vosotros hayáis montado, ¿vale? Y cada mes pues podéis ir cambiando este reporte. En este caso, cuando licenciamos por SAL, no hace falta que licenciemos el servidor. El ejemplo más claro de licenciamiento por SAL es el del correo. En el caso del correo tendréis que reportar a GTI, a Microsoft a través de GTI, el número de usuarios al que hayáis puesto disponibles un correo. Y no os tendréis que preocupar por el número de Exchange Server que hayáis utilizado. Podéis utilizar todos los que queráis. Obviamente, cuantos más Exchange Server estéis utilizando, más Windows Server estaréis utilizando, y esa parte sí que la tendréis que incluir en el reporte y os incrementará el coste del servicio. Pero no hará falta reportar Exchange Server, solo los usuarios. Luego, un segundo grupo de productos se licencia por procesador. Antes el grupo de productos era por procesador era más importante que ahora, porque entre ellos estaba Windows Server y System Center, pero con la salida de Windows Server 2016 estos han pasado a licenciarse por Core. Entonces, por procesador ya nos queda muy poquito, solo nos queda una licencia por ahí perdida de SharePoint para extranets. En este caso, todo lo que se licencia por procesador hay que mirar el servidor físico donde esté utilizando el producto, aunque luego tenga montada una máquina virtual por encima y realmente el servidor esté instalado en la máquina virtual, pero lo que licencio es el servidor físico que hay por debajo. ¿Vale? De todos modos, ya os digo, esto os afecta a los que todavía estáis con 2012, que seguís licenciando por procesador, y tenéis que mirar, en el caso de Windows Server, los procesadores físicos que tenga cada máquina, que tenga Windows Server por encima. Pero cada vez más está pasando todo Microsoft a licenciarlo por Core. De hecho, ahora, pues bueno, Windows Server 2016 pues se licencia por Core. Cuando licenciamos por Core puede pasar, tenemos dos casuísticas diferentes. Hay productos donde Microsoft licencia la infraestructura física que hay por debajo de las máquinas virtuales que tengan los servidores por encima, como es el caso de Windows Server, y hay productos que nos deja Microsoft licenciar directamente la máquina donde lo instale, ya sea física o virtual, como sería el caso, por ejemplo, de SQL. ¿Vale? Lo vemos ahora un poquito más en detalle. En el caso del licenciamiento por Core, lo que os comento. Cuando hablamos de Windows Server, tenemos que licenciar el servidor físico concreto que vayamos a utilizar para tener máquinas virtuales por encima. No licenciaremos la máquina virtual directamente, sino el hardware físico. ¿Y cómo tenemos que licenciarlo? Pues tenemos que licenciar todos los cores de cada procesador de este servidor. ¿Vale? Si tiene dos procesadores de 8 cores, pues el total de cores a licenciar sería de 16 cores. Cuando nos vamos a la parte de SQL, SQL sí que nos permite licenciar la máquina virtual, donde realmente esté instalado el SQL Server. En el ejemplo, imaginar que tenemos este servidor físico con 16 cores, pero la máquina virtual que estoy utilizando para instalar SQL realmente tiene solo 6 cores. Entonces el reporte lo que tendrá que incluir son 6 cores. Diferente totalmente a cómo se licencia Windows Server.
Lo que os comentaba antes de los productos que puedo utilizar con software Asuras dentro de un entorno dedicado. Hemos dicho que dentro de un entorno dedicado no podemos utilizar Open y solo podemos utilizar SPLA, salvo que el cliente final tenga licencias con software Assurance. En este caso, tendría que ser en alguno de los productos que vemos aquí: CRM, Exchange Server, Link, bueno, ya es Sky for Business Server, SharePoint Server, SQL Server, siempre que sea por usuario, y System Center igual, siempre que sea la parte de PC por usuario. ¿Vale? En este caso, para poder mantener este derecho a instalarlas en un entorno dedicado, el cliente final tiene que ir renovando su cobertura de software Assurance, tanto en servidor como en las CALs. En el momento en el que no renovara esta cobertura, perdería este derecho a instalarlas en un entorno dedicado y tendrían que reportarse vía SPLA. Sobre Windows Server 2016. Como os he comentado, ahora nos queda ya licenciado por Core. Seguimos manteniendo las dos ediciones principales, estándar y Data Center, y se diferencian entre ellas. Ahora sí que hay una pequeña también diferencia de funcionalidad. Data Center incorpora funcionalidades avanzadas de seguridad, de containers, de gestión, etcétera. No vamos a entrar en funcionalidades hoy de Windows Server. Y aparte, la más importante es que nos permite la virtualización infinita del servidor. Yo puedo levantar todas las máquinas virtuales que me quepan en el servidor con Windows Server si lo tengo licenciado. Mientras que la edición estándar, y hablando en el mundo SPLA además, solo me permite una máquina virtual por cada vez que licencio el servidor. Licencio el servidor una vez, una máquina virtual. Que necesito dos máquinas virtuales, lo tengo que licenciar de nuevo, y así sucesivamente. Digamos que también muy importante en SPLA, Windows Server licencio por Core y no necesito CAL de acceso. Digamos que el precio de estos usuarios pues está incluido en el precio de los cores de la licencia, lo que es un ahorro también muy importante a la hora de presentar una oferta como servicio a un cliente y compararla en un modelo tradicional, ¿vale? Lo que sí que licencio por usuario serían las RDS, las Remote Desktop Services, las Terminal CAL de toda la vida. Aquellos usuarios que necesiten esta funcionalidad de Windows Server, sí que hay una licencia por usuario que habría que meter en el reporte. Y también importante, aunque menos utilizadas, las Right Management Services, que también es otra funcionalidad incluida dentro de Windows Server, que si se quiere habilitar y utilizar, pues también tendríamos que reportar una SAL, una CAL por cada usuario. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería el licenciamiento correcto en una edición data center? Pues para poder licenciar correctamente un entorno de una granja de servidores de un CPD en el modelo de SPLA, lo que tendría que tener en cuenta es cuántos servidores físicos estoy utilizando, cuántos procesadores tengo y cuántos cores tengo en estos servidores. Podríamos poner un ejemplo. Aquí tenéis una tabla que os puede ayudar para hacer un cálculo de cuántas licencias necesitaríais o cuántos cores necesitaríais licenciar. Como veis, el mínimo empieza en 8. El 8 cores es el mínimo que Microsoft pide de licenciamiento para cada CPU. Si tengo CPUs con 4 cores o 6 cores o 8 cores, al final realmente voy a pagar lo mismo a nivel de sistema operativo. Y a raíz del incremento, a partir de incrementos de cores de procesadores con más número de cores, es cuando me va a incrementar realmente el número de licencias que necesito reportar. Y aquí es donde tenéis que tener especial cuidado todos aquellos que vayáis pasando de 2012 a 2016. Si vuestros procesadores tienen 8 cores, no deberíais ver incremento de precio. Si vuestros procesadores tienen más de 8 cores, ahí sí que os va a cambiar el precio, ¿vale? Y tenerlo en cuenta, porque tendréis que pasar por este cambio en el momento en el que termine vuestro actual contrato y tengáis que firmar uno nuevo. Nosotros os podemos ayudar a licenciarlo de todos modos correctamente, ¿vale? Si tenéis dudas después de la sesión de hoy o en cualquier momento, pues podéis contactar con nosotros y os ayudamos a licenciarlo. Entonces, por poner un ejemplo y que lo veáis claro, si yo tengo, por ejemplo, 3 servidores físicos que tienen 2 CPUs y cada CPU tiene 8 cores,
digamos que tendría 3 servidores de 16 cores, lo que tendría son 48 cores en total. Si tengo 48 cores en total, como cada licencia me cubre 2 cores, porque así lo ha hecho Microsoft en la lista de precios, cada referencia de licencia cubre 2 cores. Para cubrir los 48 cores necesitaría 24 licencias. ¿Vale? Entonces, 24 licencias de Windows Server Data Center me darían para cubrir 3 servidores físicos de 16 cores como máximo. Y con esto me tendría derecho a levantar ilimitadas máquinas virtuales por encima de la infraestructura. ¿Vale? El licenciamiento de data center es el más sencillo y generalmente es al que todos tendéis, porque el estándar lo utilizamos al principio cuando empezamos y tenemos muy poquitas máquinas virtuales, pero enseguida que empecéis a tener un volumen de clientes aceptable, un volumen mediano, pues ya os sale más a cuenta trabajar con la edición data center. Una diferencia importante con Open Microsoft en Windows Server te dice que tienes que licenciar un mínimo de 16 cores por servidor, aunque el servidor tuviera solo un procesador y tuviera solo 8 cores. El mínimo de licenciamiento es de 16 cores. En SPLA, este mínimo de 16 cores no se aplica, solo se aplica el mínimo de 8 cores por CPU, de modo que si tengo un servidor con un solo procesador de 8 cores, realmente solo hace falta que reporte estos 8 cores, que serían 4 licencias. ¿Vale? Es una diferencia importante también respecto a Open. Luego, el licenciamiento un poquito más complicado es cuando queremos utilizar la edición estándar, porque a nivel de licenciamiento de cores es exactamente igual que la de Data Center, el mínimo de 8 cores, tengo que licenciar todos los procesadores de las máquinas físicas que esté utilizando, pero tengo que tener en cuenta el número de máquinas virtuales máximo que tenga cada servidor por encima, ya que con la tecnología de virtualización todos sabemos que las máquinas se van moviendo de un host a otro y el host que va recibiendo máquinas virtuales tenemos que asegurarnos que tiene licencias asignadas suficientes para recibir estas máquinas virtuales. De modo que para licenciarlo esto correctamente lo que tengo que hacer es mirar cada servidor físico en concreto y ver cuántas máquinas virtuales como máximo puede llegar a tener alojadas durante un mes. ¿Vale? Si hiciéramos un ejemplo y como cada licencia de Windows Server solo me permite una instancia de máquina virtual, para ir añadiendo máquinas virtuales necesito volver a licenciar el servidor todas las veces que sea necesario para ir teniendo licencias disponibles para todas las máquinas virtuales que necesite alojar en el servidor. Ejemplo, y para ponerlo sencillo y no tener que multiplicar grandes números, si tengo un servidor con un solo procesador de 8 cores y necesito tener por encima 4 máquinas virtuales, tendría que licenciar el servidor 4 veces. La primera vez que licencio el servidor, necesito 8 cores para licenciar el servidor. Por 4 máquinas virtuales serían 32 cores a licenciar de Windows Server estándar. Como cada licencia me cubre 2 cores, lo que tendría que reportar a Microsoft serían 16 licencias de Windows Server estándar. Y esto me permitiría tener 4 máquinas virtuales en un servidor que tuviera un CPU con 8 cores como máximo. La casuística pues puede ser enorme. 2 procesadores, 16 cores, pues habría que ir multiplicando el número de máquinas virtuales que tengáis por el número de cores que tengan por debajo los servidores que estéis utilizando. Como hemos hablado antes también, que las licencias de SPLA las voy reportando mes a mes, pues yo puedo ir cambiando este reporte, incluso puedo cambiar de edición estándar y data center en el momento en el que me salga más barato reportar de una forma u otra y sin que esto me afecte realmente a lo que tengo instalado. ¿Vale? Sería un tema puramente de licenciamiento, de cumplir las reglas de licenciamiento que pone Microsoft. ¿Vale? Así que podéis jugar con estas dos posibilidades para reportar de la manera más óptima para vosotros y que paguéis lo menos posible. Pues esto era sobre Windows Server. Si tenéis alguna duda en cualquier momento, queréis preguntarla en el chat, yo encantado de responderla. Luego otro producto que también utilizáis mucho pues es SQL. SQL tenemos 2 ediciones ahora mismo con 2016, también está a punto de salir la edición 2017. Cuando salga pues ya
os daremos la información. Todavía hay información a nivel técnico. Si os metéis en la web y queréis explorar, está en preview, ahí hay cosas que os podéis descargar, pero a nivel de ni de precios ni de licenciamiento hay todavía información. Con SQL tenemos ahora mismo, digamos, dos ediciones básicas y una específica que solo existe en SPLA. Las ediciones más utilizadas sería la Enterprise y la Standard. La Enterprise solo la puedo licenciar por Core y en este caso sí que puedo licenciar, como os comentaba antes, la máquina virtual concreta donde instale este SQL con un mínimo de 4 cores por máquina. Eso sí, igual que hay un mínimo de 8 cores en Windows Server, hay un mínimo de 4 cores en la parte de SQL. Y la edición estándar, que igualmente la puedo licenciar por core o la puedo licenciar por usuario, lo que me salga más barato. Si pusiéramos un ejemplo de una máquina virtual con 4 cores, aproximadamente cuando tengo unos 20-21 usuarios, ya me saldría más barato hacerlo por core que hacerlo por usuario. Y por último, y solo disponible en Splack, como os comentaba, hay una edición especial para montar páginas web. Está un poco limitada en funcionalidades. Si alguien necesita una tablita con las funcionalidades que soporta, que me la pida por favor y la comparto con él. Es la edición web. ¿Vale? Esta edición es bastante barata y se licencia única y exclusivamente por Core. ¿Vale? Lo que os digo, si necesitáis ampliar información sobre la web edition, me comentáis y os lo paso. Bueno, me he adelantado, aquí teníamos el mínimo de 4 cores, es un poco ejemplos de lo que os estaba poniendo. Y si pusiéramos un ejemplo de una máquina virtual de 6 cores, pues necesitaríamos 3 licencias, porque cada licencia cubre 2 cores, ¿vale? Es para que lo tuvierais aquí un poco de modo visual y si luego necesitáis consultarlo en algún momento, pues que podáis revisarlo. Y luego una serie de productos importantes también que tenéis que conocer el licenciamiento, pues la parte de Exchange, SharePoint y de Office, que es la que más estáis utilizando en SPLA, que sí que se licenciarían por usuario. En Exchange Server tenemos 3 ediciones principales, son Basic, Standard y Enterprise, y se licencian de manera independiente. No son, es decir, para tener la edición Enterprise no me hace falta tener por debajo Basic o Standard. Si necesito Enterprise, reporto Enterprise y ya está. Es que esto es diferente también al modelo de Open. Aunque cada vez vendemos menos Exchange on-premise porque casi todo se va a Office 365. Cuando antes vendíamos Exchange y necesitábamos una CAL Enterprise, pues tendríamos que comprar tanto la CAL estándar como la CAL Enterprise. En el modelo de SPLA esto es diferente. Con reportar la edición que necesitemos en cada caso sería suficiente. Si necesito Enterprise, pues reporto Enterprise y ya está. Y como os decía antes, no necesitamos reportar el Exchange Server. Para SharePoint, sí que cambia la cosa respecto a Exchange. En este caso, las CAL sí que son aditivas y necesito la edición Enterprise, tendría que reportar también la edición estándar. Tengo que meter las dos. En este caso sí que son aditivas. Y como SharePoint tira de SQL, pues por debajo también tendría que reportar la parte de SQL. Y luego, por último, Office. En este caso, Office siempre lo hablamos para trabajar dentro de servidor, para trabajar en un modelo, en un formato de terminal server, nunca para licenciar en PCs. No me puede sustituir Office en SPLA el licenciamiento de PCs que pueda tener con Office 365, por ejemplo, ¿vale? Si necesitáis licenciar PCs, además, aparte que las licencias de Office 365 son más baratas que las de Office en SPLA, entonces tampoco tendría sentido utilizar este Office en SPLA. Es mejor tirar de Office 365 para estos casos. Tenemos dos ediciones, estándar y profesional, ¿vale? Y siempre será necesario también licenciar RDS, salvo que realmente estemos dentro de una infraestructura, que sean para acceder dentro de la misma red y que se acceda por vía web sin utilizar RDS. Lo que no tenemos disponibilidad es de licenciar los productos sueltos de Office, que alguna vez alguno me ha preguntado si puede instalar, si puede licenciar solo Excel, porque solo necesita ese componente, o solo Word. Y la respuesta es no. Dentro de la lista de precios, lo único que tenemos para Office son las versiones estándar y profesional. ¿Vale? Veo por aquí una pregunta. En una configuración en clúster de servidores, si quieres terminar, no entiendo bien la duda concreta, si la puedes concretar un poco más.
intento respondértela. Vale, y esto es el repaso que teníamos del modelo de SPLA. Espero que os haya sido de utilidad y vale, ¿cómo licenciar? La pregunta es cómo licenciar Windows Server en un clúster de servidores. En un clúster de servidores tendríamos que licenciar, como os comentaba antes, cada servidor físico de manera independiente. Tengo que coger cada servidor físico y ver cuántas máquinas virtuales como máximo puede llegar a alojar y dotarle de licencias suficientes para poder alojar ese número de máquinas. Lo que os recomiendo yo en estos entornos de clúster de servidores es, si podéis de alguna manera, consolidar el mayor número posible de máquinas Windows en el menor número posible de servidores físicos. Acotarlo de tal manera que, aunque tengáis una granja de servidores de 7, 8, 10 servidores, los que sean, imaginaros, en el que tenéis una serie de máquinas Windows, otros tenéis también máquinas Linux, tenéis un montón de máquinas distintas y andan moviéndose entre los 10 servidores. Pues para licenciarlo de manera óptima para Microsoft, lo que os comento es acotar, dejar que de esos 10 servidores las máquinas de Windows realmente solo se muevan en 2 o 3 en los que necesitéis para que el servicio funcione correctamente, y utilizar Windows Server Data Center. De esta manera ahorraríais en licenciamiento. Si no fuera posible, al final te va a tocar licenciar los 10 servidores físicos que tengas y que cada uno de ellos tenga licencias de Windows Server suficientes para alojar el mayor número de máquinas virtuales con Windows Server que pudiera llegar a alojar. De modo que esto sí que os puede salir al final un poquito más caro. Vale, no sé si queda clara la explicación o... En un entorno de máquina activa y máquina pasiva, cuando tenemos la máquina totalmente apagada, si está totalmente apagada y solo se enciende cuando se cae un servidor del CPD que está activo, en este caso no haría falta licenciarlo. Pero si está, digamos, en un clúster que está activo los dos y que está encendido para que de manera automática, si uno cae, lo recoja el siguiente, tiene que estar licenciado. O sea, solo se puede dejar sin licenciar si está, digamos, metido en una sala totalmente apagado y que vaya alguien y lo encienda en el caso de que se caiga uno. Y es para sustituir, digamos, que uno realmente está caído, pero de manera manual, no con la tecnología que nos pueda dar la virtualización. Si utilizamos esta tecnología de virtualización de HA y todo esto, sí que tendríamos que licenciarlo. ¿Tenéis alguna dudilla más por ahí? Nada, si no tenéis... Sí, de hecho dentro del propio... Bueno, voy a parar la grabación, por cierto.